Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Mi nombre es Óscar Flores López, estudiante de la licenciatura en Administración de Ventas por la Universidad Digital del Estado de México, con número de matrícula UDX 032220-032. El día de hoy, 21 de octubre del 2025, traigo para ustedes como actividad integradora el siguiente video para la materia Introducción al Comercio y los Negocios Internacionales, teniendo como figura de asesoramiento al licenciado Jonathan Baleón Manzanero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta cápsula sobre comercio y los negocios internacionales. Primero vamos a partir sobre los términos básicos que enmarca esta interesante materia. Pues bien, cuando hablamos sobre comercio exterior, podemos caer en un error común, el pensar que esto se enfrasca al poder hacer una transacción sobre un bien o un servicio de manera externa a nuestra localidad o nuestra demarcación estatal. Sin embargo, esto ya es a un nivel macro. Si lo vemos como, como por su definición básica, todo comercio exterior es la celebración de un negocio que traspasa las fronteras, ya sea por diferentes medios, y pueden ser aéreas, marítimas o terrestres. Estos negocios incluyen la fabricación de artículos diversos, comercialización de recursos, bienes o servicios. Pues bien, todo el comercio como los negocios internacionales, aparte de ser un tema muy interesante, es muy extenso, por lo que a continuación presento una guía de términos básicos para su comprensión. Sin más que agregar, comencemos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar a desglosar los términos básicos que comprende esta materia. Vamos a empezar principalmente con conocer tres conceptos y saber cuáles son la diferencia entre lo que es el negocio internacional, el comercio exterior y el comercio internacional. Pues bien, todo negocio internacional son transacciones de compra o venta efectuadas entre grandes empresas particulares, es decir, mediante alguna exportación o importación. Por ejemplo, de alguna empresa en particular dedicada al sector automotriz que quiere vender piezas con alguna característica especial a otra empresa particular en Brasil o en la India. O bien, alguna empresa que quiere comprar artículos de electrónica directamente desde China, por ejemplo. Y en este caso, todo negocio internacional son los negocios mediante transacciones de una empresa hacia el mundo. Mientras que el comercio exterior se refiere a las transacciones que hace el país en su totalidad con otros países, es decir, contempla la economía del país, pero si hablamos de comercio internacional, aquí es contemplar a manera global el movimiento o un movimiento de un producto o servicio específicamente. Bueno, como habíamos visto en el negocio internacional se dan las importaciones y exportaciones. A continuación hablaremos de otros tres conceptos básicos y fundamentales: la exportación, la importación y los aranceles. Empezaremos con decir que la exportación es toda venta o envío de productos, bienes o servicios producidos en un país hacia el exterior de este. Ejemplo de esto podríamos mencionar a las compañías productoras de aguacate en el estado de Michoacán que envían o exportan sus productos a Estados Unidos como principal consumidor del fruto en el evento que se da año con año como el Super Bowl. Ahora, la importación se considera en modo inverso, es decir, la compra o ingreso de productos al interior como maquinaria, combustibles, vehículos, plásticos, entre otros.
Si tomamos este ejemplo, por así decirlo, la importación que se estaría dando a estas compañías es el uso de combustibles para poder llevar estas mercancías a puerto y exportar, el consumo de plásticos para hacer los empaques, por ejemplo, en algunos frutos en especial, entre otro tipo de productos que necesitamos para generar esta cadena de suministro y poder hacer la exportación. Recapitulando, la exportación es lo que enviamos fuera del país y la importación es lo que traemos al interior del país. Ahora hay algo muy característico que tenemos que contemplar, que son los aranceles. En este caso, los aranceles son los impuestos aplicados principalmente a las importaciones de forma gubernamental. También es posible aplicar aranceles a las exportaciones, sin embargo su medida es menor, dándose más en importaciones, esto con el fin de proteger a las industrias nacionales y hacerlas más competitivas al encarecer los productos extranjeros. Siguiendo el ejemplo anterior, también es importante mencionar que no es tan sencillo importar o exportar como se cree. Es engorroso, mas no imposible, pues es necesario cumplir con ciertas características y requisitos legales, entre ellos, pues aduanas, documentación legal, normatividades establecidas por los países o a donde queremos mandar nuestro producto, inocuidad en los alimentos, características especiales que ponen los países para la exportación de algunas frutas y vegetales, por ejemplo, entre ellas medidas fitosanitarias, entre ellos cuotas arancelarias en dado caso que queremos importar algún producto, y todo esto nos conlleva a algo que se llama balanza comercial, otro término que vamos a definir. En este caso es el registro en un periodo determinado sobre las diferencias entre exportaciones e importaciones mediante la fórmula exportaciones totales de X país menos importaciones totales de X país igual al saldo de la balanza comercial. Es decir, un país debe exportar más de lo que importa. Si lo vemos de manera individual, no podemos gastar más de lo que ganamos. En este caso, la balanza comercial debe estar en forma positiva para que el país sea próspero y genere más fuentes de empleo. Debe de exportar más, ganar más y gastar menos, en este caso, importar menos. Bueno, ahora hablaremos sobre el concepto de libre comercio. ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio? Bueno, pues es un acuerdo o instrumento jurídico entre dos o más países para reducir o eliminar las barreras al comercio como aranceles o cuotas. Mediante estos tratados se facilita el intercambio de productos y mercancías para aumentar la oportunidad de inversión entre las naciones participantes. México, por su parte, ha celebrado 14 tratados de libre comercio con 50 países, entre los que podemos destacar los principales, que es el acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá mediante el TEMEC. También podemos encontrar acuerdos con economías de Asia-Pacífico mediante el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico TIPAC, como un acuerdo comercial entre 11 países de la cuenca del Pacífico, y también está el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea mediante el TLQ. Es importante también recordar que existen organismos que buscan homologar reglas entre los países miembros en el comercio entre los diferentes países que están involucrados. Esto busca evitar beneficios unilaterales y de esta forma se buscan aplicar reglas comunes y acuerdos mediante un foro de negociaciones para arreglo de disputas comerciales y revisión de políticas comerciales, entre otros organismos que se encargan de regular esto. Está la Organización Mundial de Comercio, que es la OMC, y la Organización Mundial de las Aduanas. El comercio exterior tiene una importancia en el desarrollo y economía de los países, pues estimula la economía de los países al activar el flujo de dinero e intercambio de divisas,
fomenta el empleo, pues no solo está limitado a una empresa fabricante y a la empresa a la que adquiere dicha exportación, sino también conlleva muchos elementos como son transportistas, agentes de aduana, consultores, tripulaciones de embarques ya sea marítimo o aéreo, entre otros elementos más. Esto genera el aumento del empleo y también fortalece las relaciones bilaterales al celebrar convenios y acuerdos comerciales entre dos o más países. Finalmente, esto promueve el crecimiento y el desarrollo del país. Muchas gracias por el tiempo brindado. Me despido de ustedes no sin antes dar los agradecimientos a las fuentes de consulta otorgadas por la Universidad Digital del Estado de México en sus 4 unidades de la materia Introducción al Comercio y los Negocios Internacionales. Para la unidad 1, los fundamentos básicos del comercio internacional. Unidad 2, política comercial. Unidad 3, negocios internacionales. Y unidad 4, la gestión de los negocios internacionales. Sin más que agregar, nos vemos hasta la próxima.